Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? En esta tarde. Hermoso corito que cantábamos, ¿cierto? No podría, ¿cierto? Dejar de llorar mientras el Señor nos habla. Y ahora el Señor va a hablar. Primeramente me habló a mí. No se imagina cuánto sufrí. En primer lugar, porque cuando uno lee algo y lo ve tan superficial, y uno dice, yo voy a decir esto, esto y esto. Y uno tiende a, como a decir justo esta palabra y la voy a decir. Pero cuando uno empieza a escudriñar, no es lo mismo. Y sabe que no hay qué hacer porque yo decía, Señor, voy a buscar otra palabra mejor. Y trataba de buscar otra y el Señor me decía, no, ahí. Y yo buscaba otra y abría mi Biblia y me volvía a salir ahí. Y yo decía, Señor, por favor, ayúdame porque sinceramente no voy a hablar yo, voy a hablar el Señor porque yo me encomiendo ahora en las manos de mi Dios porque la palabra que Él va a dar es complicada porque de repente uno puede decir algo que puede ofender y no es la intención a veces de uno, pero sí los hermanos lo pueden tomar como una ofensa, ¿cierto? Porque el Señor igual no tiene que enseñar. Nosotros cuando corregimos a nuestros hijos cuando son pequeños, a veces aunque nos miren con cara triste, tenemos que decirle, o a veces negarle las cosas, como decía nuestra hermana por su hijita con su esposo, ¿cierto? A veces tienen que corregir y ponerse de acuerdo. El Señor también nos corrige y nos enseña porque Él nos ama. Vamos a buscar, ¿cierto? En la palabra del Señor en Romanos, capítulo 14, no, capítulo 15. Romanos, dicho Romanos. Tuve que hacer un torpedito porque mi memoria no me olvide. Romanos capítulo 15, le doy gracias a la pastorita porque me prestó sus lentes para que yo pueda leer bien mi Biblia, ¿cierto? De que tiene la letra muy pequeña. Romanos capítulo 15. Vamos a leer dos versículos, bien cortito. Si lo hemos encontrado, le vamos a dar lectura, ¿cierto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Amén. Esa sería la lectura bíblica. Como ya se leyó, que el Señor nos ayude en esta tarde, ¿cierto? Dice aquí, los que somos fuertes. Yo estaba leyendo el Romanos capítulo 14 y los 3 primeros versículos dice, habla también del débil y el fuerte. O sea, sinceramente acá empieza hablando y acá es como un resumido. Y dice, los 3 primeros versículos dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro cree que es débil, come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Cierto? Aquí está hablando del débil y el fuerte. Y yo decía, Señor, el débil y el fuerte, ¿qué significa esto? ¿Ser débil o ser fuerte? ¿Cierto? Y a veces decimos, débil es la persona que, o sea, aquí estamos hablando del débil en la fe y el fuerte en la fe. Entonces el débil en la fe, el débil es una persona que cuando tiene una tentación tiene mucha facilidad de caer. Es más fácil de caer. Por ejemplo, por decir un ejemplo, si salió del alcohol, corre más peligro que pueda volver a caer. Entonces, ese que es débil en la fe debe tratar de no ir a meterse a lugares donde puede caer, ¿cierto? Pero el que es fuerte, si salió del alcohol, como es fuerte, aunque vuelva a ir ahí, no va a caer, porque su fe está fuerte en Dios. Por decir otro ejemplo, y se ve mucho, de repente la persona que viene en conversa se convierte al Señor y viene de mucha idolatría.
a veces cuesta que deje esas cosas. Como que está la costumbre, es más fácil de que deje su idolatría, ¿cierto? Muchas veces sigue persinándose o sigue haciendo cosas que traía o más propenso a que vuelva otra vez a de donde salió. Por eso habla aquí los débiles de la fe. Si podemos ver en el contexto de este capítulo, ¿cierto? 14, habla del comer. Resulta que en ese tiempo el pueblo judío estaba esclavizado por los romanos, ¿cierto? Y ellos tenían costumbre, hacían cosas para sus ídolos, como también lo hacían los judíos, que ellos hacían su holocausto para Dios. Pero el holocausto que hacía el pueblo de Dios, ellos consumaban todo el holocausto, ¿cierto? Para Dios. Pero el pueblo romano o los que no eran judíos, ellos también hacían holocaustos para sus ídolos. Ponían carne y a veces no toda la carne se consumía. Y a veces sobraba esa carne y ellos lo llevaban al mercado a vender. Entonces por eso había esta crítica, esta disputa, que de qué se debe comer o no se debe comer, porque los que eran fuertes en la fe decían que no deberían comer eso porque, o sea, los débiles en la fe se puede decir, que no deberían comer eso porque esa carne, si iban al mercado, ellos averiguaban si esa carne de dónde provenía. Entonces, a veces habían otros que decían, compraban nomás y comían. Entonces se criticaban y decían, oye, ¿cómo vaya a comer esa carne si esa carne fue sacrificada para los ídolos? Y el que era fuerte decía, sí, pero ¿qué tiene? Total, ese ídolo está muerto y para mí no es nada. Pero el que era débil decaía porque decía, criticaba. Y decía, ¿cómo vas a hacer eso? Porque igual la Biblia dice que no debemos comer animales que sean ahogados, ¿cierto? Y yo creo que ninguno de nosotros va al supermercado, oiga, esa gallina, ese pollo murió ahogado. ¿No, cierto? Entonces yo le podría decir a cualquier hermana, pero pastora, ¿usted averiguó si la gallina era ahogada? Porque a lo mejor era ahogada y está pecando usted porque la Biblia dice. Y así ellos estaban disputando, criticándose, ¿cierto? Y muchas veces esas críticas hacía que el débil caiga, porque decía, no, la pastora está mal porque cómo fue a comprar esa gallina, ni siquiera averiguó. Ah, no, la pastora está mal. Y yo decaía porque estaba débil en la fe. Pero ella como estaba fuerte, ella bendecía el alimento y se lo comía porque el Señor lo había dado. El Señor lo había provisto. Y aquí estaba esta disputa, ¿cierto? Y el apóstol Pablo le está enseñando, ¿cierto? Ahí en estos capítulos de que el que come no mire, ¿cierto? Al que no come. Si vamos para no pasar más adelante, vamos a buscar en Timoteo para confirmar este versículo. En Timoteo capítulo 4, o sea, sí, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 4 y 5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, ¿cierto? Hay mucha gente que todavía dice que no debemos comer tales cosas como los testigos de Jehová, ¿cierto? Ellos no toman el café, puede ser que haga mal algunos organismos, otros cuerpos, pero nuestra crítica no debe ser por querer imponer cosas religiosas, ¿cierto? Si yo le digo a alguien, hermana, no tome café porque la Biblia dice así y la voy a estar condenando, no, sino es, hermana, le puede hacer mal porque a lo mejor si usted sufre de depresión alta, le puede hacer mal. Que sea una crítica constructiva, no para discutir, como dice aquí, recibir al débil la fe, pero no para contender, no para ver quién gana la disputa, ¿cierto? Para discutir, para poder ganarle a la otra persona, ¿cierto? Y antes de nosotros criticar, nosotros debemos analizar nuestra vida. ¿Somos débiles o somos fuertes? El Señor nos pregunta en esta tarde, a cada uno de los que estamos aquí, ¿usted es de los débiles o es de los fuertes? Analicémoslo un ratito. Cualquier cosita la criticamos, la analizamos. Por ejemplo, si llegamos acá, por decir un ejemplo básico nomás, hermana, no para no ofender a nadie. No, la hermana, por decir, la hermana vino con pantalones.
¿Por qué vino con pantalones si esta es la casa del Señor? ¿Cierto? Es una crítica. ¿Estoy siendo débil o estoy siendo fuerte con esa crítica? Estoy siendo débil, porque estoy criticando algo que jamás, nunca el Señor va a mirar, porque cuando yo me muera, capaz que con esta misma ropita me entierren y yo quede, se va a perecer y va a morir mi carne, todo. Lo que se va es mi alma con el Señor, ¿cierto? Entonces muchas veces somos débiles, andamos juzgando, criticando. Y como hablaba ayer la palabra del Señor nos confirma, dijera, ayer en las Dorcas, nuestra pastora nos enseñaba sobre el murmurar. Muchas veces el débil murmura todo. Todo anda buscando con un colador qué sacar, qué encontró de malo. Ah, no me gustó la hermana que pusieron a predicar. No, yo hablaría de esa palabra, yo hablaría, pero un tremendo mensaje. Es fácil cuando uno está ahí abajo. Pero escudriñar la palabra, el Señor lo lleva a una cosa, a otra, y uno es mucha información. Entonces yo decía, Señor, yo quiero hablar lo que realmente me quede lo que yo entendí. Eso entregar. Entonces lo que se me quedó era el débil y el fuerte. Yo notaba aquí en mi papelito y debemos analizar nuestra vida. Muchas veces nosotros nos creemos fuertes, ¿cierto? Nos creemos fuertes. Y por creernos fuertes, muchas veces somos orgullosos, somos obstinados. No es que yo soy fuerte porque yo llego a las oraciones, yo llego a la iglesia, yo oro, yo ayuno. Yo soy fuerte y yo puedo subirme al púlpito y predicar y yo soy fuerte. Y muchas veces con esa obstinación, con ese orgullo, con eso cero humildad, muchas veces, ¿qué le espera a mi hermanito que le cuesta orar? Que le cuesta llegar a la iglesia. Y muchas veces mi orgullo, por creerme fuerte, echo abajo a otro, hago decaer a otro. Que nosotros podamos, si yo soy fuerte, que con amor pueda levantar al débil, no criticarlo por esa debilidad. Porque todos tenemos algo, todos somos, delante del Señor somos todos débiles. Porque el que se cree fuerte igual tiene algo que lo hace decaer. Todos tenemos algo. Por ejemplo, alguien que se crea fuerte puede saber mucho de la palabra. A lo mejor no es caído al trago, como decimos algunos. A lo mejor no fuma, o no le pega al pitito, dijeran como dicen algunos, nada de esas cosas, pero muchas veces murmura. Y esa murmuración hace decaer a otro. Porque a lo mejor la otra persona no viene con una mala intención y el solo hecho que yo le esté murmurando a mi hermano al lado, mira cómo vino, pero afuera, pues. Y así, a veces que murmuramos, ¿cierto? Y la otra hermana tiene una buena, algo bueno de esa otra hermana y nosotros hacemos que con esa murmuración la hermana se decepcione y a veces ni siquiera es verdad, ni siquiera averiguamos. A veces ponemos oído a cosas y muchas veces eso mismo lo difundimos a otras personas sin saber y hacemos daño, hermanos. Que el Señor nos ayude porque si nos creemos fuertes, el Señor nos manda que tenemos que tener amor. ¿Somos fuertes? ¿Hay amor en nosotros? ¿Hay amor por nuestro hermano, por el que más débil, que le cuesta? Que otra vez volvió a caer, otra vez se fue al mundo, traigámoslo. Somos fuertes, hay que traerlo, se supone que somos fuertes, ¿cierto? Entonces ahí se ve cuando uno es fuerte, cuando no. Delante del Señor, como decíamos, somos todos débiles, todos tenemos algo. Muchas veces yo, por ejemplo, la mayor defecto que tengo, puedo decir yo, debilidad, es que cuando a mí algo me molesta, no puedo evitar de decirlo. Se me nota o lo digo, me cuesta quedarme callada cuando algo me molesta. Entonces yo le digo, Señor, ayúdame para que si yo voy a decir algo, eso que voy a decir lo diga con amor. Porque eso mismo lo puedo decir con amor, pero yo a veces algo que me molesta, me cuesta decirlo sin demostrar mi molestia. Entonces, si yo soy fuerte, tengo que demostrar con amor. Porque sin amor es imposible agradar a Dios. Porque imagínense Dios siendo Dios, bajó del cielo, ¿cierto?
y vino a sufrir todas las penalidades que nosotros deberíamos haber sufrido. ¿Y él acaso nos juzgó a nosotros? Dice que en la cruz del Calvario estuvo, pero silencio. Mientras lo acusaban de algo que no... Él no merecía morir en la cruz porque él no había hecho nada. La cruz era para los perversos, para los más malos. Él podía haber dicho, haberle sacado en cara cualquier cosa que ellos tenían oculto. Ni aún cuando querían apiedrar a la adúltera, ni siquiera ahí él dijo nada, porque él le dijo, el que esté libre de pecado nomás. Imagínense. Él podría haberle dicho, a ver, ven para acá. Y haberle sacado todo en cara, ¿cierto? Todas las cosas que ellos hacían que muchas veces nadie sabía. Pero el Señor, aún así, en su amor, mostró amor. Y nosotros eso mismo tenemos que hacer con el débil. Si nosotros nos creemos fuertes, con el débil levantarlo, ¿cierto? Dice también su palabra, el débil en la fe es una persona inmadura, ¿cierto? Hay otra cosa también, mis hermanos, que nosotros muchas veces, por ser fuertes, queremos imponer cosas. Nos creemos fuertes y muchas veces queremos imponer nuestras propias opiniones. No, pues es que aquí yo llevo más años y yo sé cómo son las cosas y ha cambiado mucho. Empezamos a imponer cosas que muchas veces son culturales, muchas veces son de antes, que, no, es que yo antes, cuando el evangelio realmente era de verdadero, se hacía así. Y empezamos a imponer cosas, porque nos creemos santos y a veces fácil largamos palabras y no nos damos cuenta que ofendemos, que hacemos sentir al que le cuesta llegar, que si vamos a decir algo, ¿cierto? La iglesia es de Dios. Si vamos a imponer algo, si vamos a decir algo que sea constructivo, llegar a un acuerdo, siempre dentro de una iglesia, hermanos, va a haber disputas por cualquier cosa. Por decir un ejemplo bien básico, vamos a organizar una comida porque la pastora está de cumpleaños, un ejemplo. Una hermana dice, hagámoslo en la iglesia, la otra no en la casa, y no, pero es que la iglesia es más fácil, no, es que su casa es chica, y empieza la disputa. Es un ejemplo nomás porque esto no pasó. Entonces, entonces la disputa, ¿cierto? Y de repente la hermana dice, entonces no voy a ir. Entonces que vayan ella, la fuerte. Supuestamente, ¿cierto? Quiere imponer, pero la débil, pero la fuerte, ¿qué hace? Se somete. Y ahí podemos ver si somos fuertes o débil. Nos vuelve el Señor a preguntar, ¿eres fuerte o eres débil? ¿Te estás sometiendo? ¿Estás escuchando? ¿Estás haciendo? Muchas veces es fácil, hermano, cuando llegamos todos los días a los cultos y decir cosas bonitas adelante, pero el hacer es traer a nuestros hermanos. Yo delante cuando oraba le decía, Señor, cuando estaba orando mi hermano Juanito, y era como una conectividad, ¿cuántos hermanos que están débiles afuera y se fueron, y muchas veces por una actitud de nosotros? Ni siquiera hemos hecho algo por traerlo, por pedirle perdón o por cambiar nuestra actitud. Hermana, dice la palabra del Señor, hermano, que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Un alma es el tesoro apreciado de nuestro Dios. Hermano, el Señor ama a ese joven así que está ahí atrás, lo ama tal cual a él. Yo tengo también que amarlo tal cual como mi Dios lo ama a él. Y así todo, no podemos decir que este hermano porque tiene un título, o este hermano porque usa ropa de marca, porque tiene autos, vale más que un hermano que a lo mejor trabaje barriendo las calles. Tenemos que amarlo de la misma forma. Si lo vemos en la calle, saludémoslo con un abrazo, no nos avergoncemos. Yo he visto muchas personas que de repente no saludan, como que se dan vuelta para otro lado. Y no nos quieren saludar porque a veces venimos del trabajo, no andamos bien vestidos o algo. No debemos hacer eso, porque somos fuertes, tenemos a Dios, está el amor en nosotros.
Entonces, Señor, nos ayude, ¿cierto? Yo cuando escudriñaba esta palabra, el Señor a mí me daba muchas cosas más, pero esas eran para mí. Eran como que el Señor me estaba curtiendo también, ¿cierto? Hay otra cosa igual, hermanos, que nosotros como iglesia, ¿cierto? Que se supone que somos los que somos fuertes, no debemos transar con algunas cosas. La iglesia, sí o sí, hermanos, debemos defender nuestra fe. No podemos venir que otra persona del mundo o con ideas del mundo nos venga a querer cambiar esto. Porque muchas veces se ha visto en algunas iglesias, se casan, se dan en casamiento, el homosexual, están casando homosexuales, no sé, y cosas que no se deben permitir, nosotros no debemos transar, sí debemos traerlo al camino, no podemos echarlos para afuera. Como yo le preguntaba yo al pastor, yo no entiendo tal cosa, y él me explicaba, porque me costó mucho entender esta palabra. Y el pastor ahí me explicaba, me decía que por ejemplo, él me decía, yo como pastor no puedo, porque si yo sé que alguien vende droga y me venga a traer un diezmo, yo no lo puedo permitir, porque sé de dónde viene. Nosotros también, si nosotros no estamos hablando de la droga ni de eso, es un ejemplo, pero nosotros también, si alguien nos viene con cosas que no está dentro de la palabra o quiere cambiarnos la palabra, tenemos que tener cuidado. No debemos transar con esas cosas, no debemos cambiar la palabra. Toda cosa que venga tiene que venir de aquí. No debemos cambiar la palabra, nosotros que somos fuertes, ¿cierto? No debemos transar la palabra, porque muchas veces el débil quiere excusar su pecado o su debilidad, y a veces usa la palabra. Y muchas veces hacemos daño, hermano. A veces hacemos daño con una palabra, con una mala mirada, con una murmuración, con cualquier cosa. Todos sabemos en qué hemos fallado. Y muchas veces tomamos la palabra, pero si somos airados, pero es que Pedro igual era airado. Y dice, Judas fue ladrón y anduvo con Jesús. Y buscamos la palabra para excusarnos nosotros. Y nosotros no debemos permitir eso, que alguien se excuse su pecado y después quedar como nada. Porque nosotros a esa persona debemos traerlo a lo correcto, al camino correcto, ¿cierto? Porque somos nosotros los que somos fuertes en la fe. Tenemos a Dios en nuestro corazón. Por eso debemos tener cuidado y nosotros leer, escudriñar. Porque hay cosas que están escritas en la Biblia que a veces las vemos superficial, pero a veces tiene una tremenda profundidad. Por eso aquí el apóstol Pablo, ¿cierto?, enseña aquí en los Romanos, ¿cierto?, que debemos tener mucho cuidado con hacer el débil, puede echar afuera al fuerte, como también el fuerte puede echar afuera al débil. Porque a veces, como le decía yo, hay orgullo, hay obstinación. Si somos fuertes, sabemos de la palabra, a veces alguien cae y lo criticamos y a veces no podemos permitir esto y echamos afuera, ¿cierto?, al débil. Y como también el débil, con sus convencimientos de sus pecados, tranza la palabra, y muchas veces nosotros cedemos y muchas veces el fuerte también cae y se va. Por eso debemos tener cuidado, ¿cierto?, como dice el apóstol Pablo, no mirar, ¿cierto? Él le decía que no miren lo que come el otro, que nosotros debemos ser con amor, dice, recibid al débil en la fe. Supongamos que el débil sea alguien que le cueste dejar el alcohol, por decir un ejemplo nomás. No podemos desecharlo, tenemos que tampoco contender con él. Pero si la Biblia dice que yo puedo tomar, porque ahí dice que podemos tomar, ¿cierto? Y así, por decir un ejemplo. Pero nosotros con el amor de Dios tenemos que sacarlo, y traerlo a los caminos, hacerlo fuerte, ¿cierto? Y el que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue. Aunque la Biblia dice que juzguemos todo, pero ese juzgar se refiere a que analicemos.
No significa que yo apunte, sino que analicemos las cosas, veamos qué pasó aquí, es de Dios, no es de Dios. A eso se refiere que lo juzguemos todo, pero este juzgar es de apuntar a ser, no, ese hermano, no, ese no es de Dios, y muchas veces tiramos palabras y ni siquiera le hemos dicho al Señor, Señor, eso es tuyo o no es tuyo. Ni siquiera el Señor nos ha confirmado, ¿cierto? Y por último, mi hermano dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo creo que eso lo entendemos bien, ¿cierto? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todos conocemos nuestras vidas. Lo último, ¿cierto? Yo puedo influir en otros para traerlo al bien, o el otro me va a influir a mí. Porque si yo soy, ahí puedo saber yo si soy débil o fuerte. Cuando a veces salimos afuera ahí se ve el fuerte, ¿cierto? Cuando nos juntamos con los compañeros de trabajo. ¿El compañero de trabajo me influye a mí o yo lo influyo a él? ¿Quién lleva a quién? Y muchas veces andamos con la morbosidad. El compañero dijo un chiste morboso y nosotros somos los que más nos reímos y más encima seguimos la talla. ¿Ellos nos influyen a nosotros o nosotros influimos en ellos? Tenemos que tener esto cuidado, ¿cierto? Porque hay mucha gente que nos mira y mucha gente que a veces no llega porque dice para ser como ese. Delante yo me entristecía en mi trabajo, pero también daba la honra y la gloria al Señor porque pararon a las 2:30, nuestro turno termina a las 3:30 y dijeron van a ir a celebrar Halloween. Tenían todo preparado afuera para... Unas compañeras se vistieron de novia con sangre y cuestiones así, disfraces. Y cuando yo supe eso, yo lo dije en voz alta. Yo dije, yo no voy a ir. Lo dije así en voz alta. Yo le dije, yo no proceso esas cosas. Yo proceso mi fe es otra. Y cuando yo dije eso, hermana, muchas personas que yo no sabía que eran cristianas, y me dijeron yo tampoco. Yo le dije, yo me voy a quedar aquí en el casillero. Si viene el jefe y me dice, ¿sabe que usted, señora Patricia, tiene que ir afuera porque está dentro de su horario? Yo le voy a decir, ya. Así yo le dije así a mi compañera, yo le dije, ya, voy a ir a participar con su Halloween, pero también el viernes es el día del evangélico, me va a dar una hora, esa hora que usted está dándole a lo de Halloween, también me va a dar una hora para que yo predique. Yo dije así, en voz alta, delante de todas mis compañeras, y sabe que muchos se me arrimaron a mí. Sin yo sí saber que era cristiana. Y yo me dije, yo me quedé y se quedaron ellas ahí. Y yo a la misma vez yo pensaba, dice Señor, por dentro decía, ¿estoy bien o no estoy bien? Porque estaba diciendo, de repente la embarro cuando estoy recién nueva y me van a echar. Pero a la final yo dije, Señor, estoy bien porque salieron gente que se sintió acogida de mí, se sintió segura y no procesó su fe. Imagínense que nos hubieran visto ahí nosotras primeras, estaban bailando. Después cuando salimos, pasamos a la orilla y nos fuimos. Y ellos quedaron celebrando. Y yo dije, gracias Señor, porque pudimos demostrar nuestra fe. Y todos nos vieron que nos quedamos ahí. Y me sentía orgullosa de mí porque decía, Señor, estoy dando de a poquito pasos. Aún yo siendo muchos años dentro del Evangelio, cada día voy aprendiendo más. Y muchas veces yo hoy tengo un hijo, un adolescente, que con él ahí yo estoy evangelizando, estoy siendo de todos los ministerios, dijera, reprendiendo, ungiendo, de todo. Y sé que con la ayuda de mi Señor, el Señor va a hacer el labor. Yo cumplo nomás, ¿cierto? Porque yo igual fui joven, no lo puedo juzgar, no lo puedo condenar. Yo antes era muy severa con él, muy dura. Muchas veces agarraba la correa y le daba de correazo. Y yo decía, ¿hasta cuándo vaya a entender? Hasta que un día analicé y yo dije, Señor, yo igual cometo errores. ¿Y cuándo tú me agarras a correazo? ¿Cuándo el Señor me agarra a correazo? Todo lo contrario. ¿Cierto? El Señor me dice, así no, así no. Y he aprendido. Y a medida que voy cambiando, mi hijo va cambiando. Y yo decía, Señor, todo en su tiempo, tú tienes todo el control. Y lo dejo en la mano del Señor. Yo le dije a mi hijo,
Ya, hijo, yo cumplí. Yo te hablé todo lo que tenías que saber. Ahora todo está en tus manos. Y yo a veces, yo de primera, para que él me escuche la palabra, yo le decía, Gerson, yo me toca predicar. Le decía yo, voy a leer, léeme esta palabra porque no lo leo esa letra. Y él me lo leía, pues. Y decía, ayúdame para que yo anote. Y él me ayudaba. Después le volví a decir, Gerson, me toca predicar. Digo, Patricia, tú nomás predicas. Yo le dije, no, es que a veces cuando no llega un hermano, le dije, yo me toca a mí. Y era la forma para que él me lea la palabra, porque si no, no me iba a leer. Así que había que buscar táctica. Y él decía, Patricia, tú nomás predicas. Ni el pastor predica, tú nomás predicas. Pero así él fue aprendiendo y leyendo. Si no, no lo iba a hacer leer. Así que igual mi lucha está ahí, ¿cierto? Ahí tengo que ser débil o soy fuerte. ¿Me convence o lo convenzo, cierto? Si nuestros hijos también todos los días, como decía nuestra hermana, hay que seguir luchando, aunque sean adultos. Yo, mi hijo mayor, que tiene 31 años, un día se enojó conmigo. Pues. Me dijo, mamá, yo ya soy grande. Usted no tiene por qué estarme corrigiendo, porque yo le dije que cuando yo vaya a su casa, él me dijo a mí así. Mamá dijo, en mi casa mando yo. Yo soy, usted dijo, mande en su casa y en mi casa mando yo. ¿Ah? Y yo le dije, a ver, ¿quién soy yo? Me miró nomás. Se lo dije más enojada, ¿quién soy yo? Y me acerqué más donde él. La tercera vez le dije, ¿quién soy yo? Y ya me miró asustado. Y él me dijo, mi mamá. Yo le dije, ya, soy tu mamá aquí y es la quebra el ají. En tu casa y en mi casa. Soy tu mamá. Nunca te olvides de eso. Ahora cuando voy a su casa me atiende. No, mamá, no haga nada, me sírveme todo y se porta un 7. Me dice, lo único que cuando yo vaya, que por favor le avise. Para que no le pille nada malo. Así que nunca dejamos de evangelizar, ¿cierto? A nuestros hijos, ahora tengo mi nietecito que me vino a ver, me hizo orar, ¿para qué le dije que iba a orar por su abuelita? Pues me hizo orar por todos los gallinas, los patos, los pollos, los perritos, toda la familia. Y quería que siga orando. Así que uno va sembrando, va cosechando, ¿cierto? El Señor nos bendiga en esta tarde, ¿cierto? Por su palabra que ha hablado. Y ahora tenemos que tener amor con los débiles. No lo olvidemos eso, mi hermano, que nos quede eso, que tenemos que tener amor. No nos enojemos si alguien se equivoca. Todos vamos a tener un defecto. Algunos tienen malas actitudes, ¿cierto? A veces dan ganas de decir algo, pero mejor esperar, calmarnos y decirle, ¿sabe quién? No me gustó esta actitud. Si alguien nos quiere murmurar algo malo, hermana, yo vine a alabar al Señor, no vine a murmurar. O si va a venir a hablarme, hablemos de Dios. Paremos al tiro, hermano, no demos oídos, no dejemos que influyan en nosotros. En cualquier cosa, porque eso es un ejemplo nomás. Pero pueden ser muchas cosas, solo usted sabe en qué es débil, ¿cierto? Y el Señor bendiga esta palabra, ¿cierto? Cortita, pero profunda, y yo creo que el Señor le ha hablado a cada uno, ¿cierto? Y